Nació con el siglo XX, ahora ya estamos en el siglo XXI, pero nació en el año 1900, ¿sí? Y murió en el exilio mexicano, emigrado, exiliado forzosamente en el país, en el año 1984. Es decir, que la vida de Carlos Quijano, que es una vida muy intensa, vivida con mucha pasión, es a la vez un testimonio del siglo XX. De niño no me daba ni cuenta. De hecho, el entierro de él en México, bastante multitudinario, yo era un niño de 8 años, no me parecía nada muy extraordinario. Suponía que todos los entierros eran así. Me empezó a llamar la atención cuando llegué a Uruguay en el 85 y el kiosquero, cuando le dije que me llamaba Carlos Quijano, me miró con cara de asombro. No puede ser una personalidad. Eso ya fue raro. Después la maestra de la escuela me miraba como si yo fuera una especie de personaje también y ahí me empezó a llamar la atención un poco más. Venía Alfarito, Hugo Alfaro, pobre, administrador, le tocaba bailar con la más fea. Y venía brincando de alegría, diciendo, tenemos el número financiado. Nos llegó un aviso de una página. Y ahí estábamos en escritorios contiguos y yo lo veía a don Carlos que se agarraba la cabeza porque era la peor noticia. Qué horror, qué espanto, una página de publicidad. Una página robada, secuestrada por el mercantilismo vil. Me contaba Quijano que vivía cerca de Bordaberry. Bordaberry alguna vez entró a la casa y dijo, miró las bibliotecas enormes que tenía Quijano y dice, si habrá cosas para quemar acá. Textual del prócer. Terminó el liceo a los 17 y entró en la Facultad de Derecho enseguida. A los 17 ya era, tengo entendido, profesor de literatura del liceo de Montevideo. Se recibe de abogado con medalla de oro en el 24 y con eso se va becado a París a hacer un estudio de posgrado y se pasa en París del 24 al 28. Que si por algo estaba caracterizado en cuanto a su inspiración intelectual y hasta doctrinaria, si se quiere, es por Rodó, ¿verdad? Por José Enrique Rodó. Si algo atraviesa la vida de Quijano con una constancia casi imperturbable, es su espíritu rodoniano, su arielismo. Toda su vida pregonó por una América Latina unida. En París, entre el 24 y el 28, funda con un montón de popes el CELA, el Centro de Estudiantes Latinoamericanos. Que me encontré viendo su archivo con un montón de hojas como si fuera la publicidad, ¿no? Como si fuera el volante del CELA y las reuniones que hacían. Y eso está a todo lo largo de su historia, el americanismo, el latinoamericanismo y la confrontación directa en contra del imperio. Si le digo dónde, se agarran la cabeza. Notas periodísticas muy importantes contra el imperialismo y en favor de América Latina en el diario El País, que después se olvidó. Él pertenece de algún modo a la tradición política uruguaya y su militancia política juvenil y hasta, diría, bien entrado el siglo, está radicada en el Partido Nacional, ¿verdad? Quijano es un militante y después un dirigente del Partido Nacional, dentro del cual un poco más tarde va a abrir su propia agrupación política, acompañada, como se solía hacer en aquellos años, por un órgano de prensa, ¿verdad? Es decir, no era pensable en el Uruguay de los 30, de los 40, de los 50,
armar una agrupación política, en este caso llamada Agrupación Nacionalista Demócrata Social, ¿verdad?, sin tener a la vez un órgano de prensa que lo sirviera. En el año 31, a los 31 años, funda su primer diario, El Nacional, que no llega a editarse durante un año. Se edita durante unos meses como diario, todos los días. Y había aprendido a hacer periodismo desde una referencia nacionalista blanca, fuertemente anti-herrerista. Él más bien pertenecía a la familia del nacionalismo independiente, enfrentada a Luis Alberto de Herrera, al herrerismo, a la tradición herrerista. Es electo diputado en el año 31 y ejerce durante, no sé si llega a ejercer todo el periodo, pero ejerce como diputado unos años. En lo político es desde el principio nacionalista, antiimperialista, en esa matriz blanca de Quijano, pero también muy latinoamericanista, cosa que en Uruguay era algo a construir, la identidad latinoamericana, el sentimiento de pertenencia a América Latina, en un país que se sentía de alguna manera excepcional, distinto, separado, mejor. Su gran criatura en los años 30 es Acción. Acción podría ser la prefiguración, podría ser el ensayo general, podría ser la prueba en la que se van midiendo amigos, colegas, periodistas, ¿verdad?, de un nuevo estilo de hacer prensa en el Uruguay, que va a tener su culminación con el semanario Marcha. El primer número de Marcha tiene por fecha 23 de junio del 39. Y salió el 27 porque ese día no pudieron, pero la fecha es 23. Y bueno, después toda la semana en un día. Don Quijano de la Marcha, como lo llamaban algunos, había creado ese semanario, Marcha, que duró casi 40 años y que fue probablemente la mejor aventura periodística independiente en toda la historia de América Latina. A Marcha lo leía a izquierda y lo leía también a la derecha. Desde luego que después cada uno seguía la línea que le parecía, pero era una gran colaboración como aporte al análisis de la realidad. No era una publicación que tuviera atrás un respaldo de ningún sector, como podía ser El Día, El País, El Plata, que pertenecían al Partido Nacional o al Partido Colorado. Si bien mi abuelo era el director, era algo mucho más grande que mi abuelo. Era una generación de gente, o fue más de una generación de gente muy particular en este país que se abocó que a través de ese medio, digamos, tuvo el espacio para expresarse. Uno cuando se ponía a escribir sabía si escribía para Marcha que no podía decir superficialidades y eso de alguna manera lo condicionaba, pero además condicionaba también a Marcha en el sentido de que le perfeccionaba todas sus colaboraciones. Yo entré a los 18 años y a los 19 fui lo que se llamaba en aquella época secretario de redacción, que en realidad era jefe de redacción. Y Quijano exigía mucho y pagaba poco, o sea, el nivel de calidad tenía que ser el más alto y los sueldos eran magros. Era la tribuna desde donde mucha gente escribía y daba su opinión, pero yo creo que la gente encontraba en Marcha no solo los números de mi abuelo, sino también las caricaturas de Peloduro. Y en el medio la crítica de cine y las notas de actualidad y La mar en coche y las crónicas sobre la Segunda Guerra que después me tocó releer y tenía todo un muy buen nivel. Quijano nos dijo algo más de una vez en Marcha: es preferible morir a perder la razón de vivir. Y así él sostuvo a Marcha, digamos, con ese criterio. Luego, como tantos, Quijano se encuentra con la tradición socialista y se encuentra con el marxismo, del cual asimila
e incorpora muchas de sus concepciones, sin declararse marxista en el sentido pleno, ¿verdad? O cabal. El marxismo fue para él, como dicen unos cuantos que no aceptan la ortodoxia total en materia de marxismo, sino que él lo adoptó como una guía para la acción. El marxismo más bien es una caja de herramientas para pensar ciertas cosas, para dar cuenta de ciertos fenómenos, y con un estilo absolutamente personalísimo, ¿verdad? Él se fue por razonamiento lógico acercando al socialismo, diríamos, libertario, al socialismo sin ortodoxias que lo estrechaban o que lo apretaban. Estaba consolidando lo que decía, ¿no? La unidad de esa izquierda de la cual él fue indiscutiblemente promotor y la concibió y terminó formándolo. Y por supuesto que el ofrecimiento vino de que fuera él quien presidiera el frente. Quijano fue entrevistado para ser el candidato del Frente Amplio. Recuerdo que él no quiso, ya le repugnaba un poco la cosa política, dijo. Me decía, usted me imagina recorriendo los cruces, decía. No era un líder masivo, un líder electoral, era más bien un líder de opinión. Él quería estar en otra situación, la situación del observador independiente, de quien proponía, digamos con toda su sabiduría, soluciones, salidas. Quijano tiene una posición muy clara respecto a varias cosas del Uruguay de aquella coyuntura, ¿verdad? Quijano es intransigentemente democrático. Quijano rechaza la vía armada como forma de lucha política. Quijano es uno de los fundadores independientes del Frente Amplio, ¿verdad? Y de algún modo aquel Frente Amplio que se presentaba como una alternativa no solo al autoritarismo del gobierno de Pacheco Areco, creciente autoritarismo del gobierno de Pacheco Areco, sino también como una alternativa a las formas de lucha política armada. Murió, pero buscamos una cosa, ¿qué va a morir? ¿Qué dijo que murió? Murió, pero buscamos una cosa, ¿qué va a morir? Hay que leer esos editoriales de antes de la dictadura de los 60, donde él lo ve venir con una lucidez, parece clarividente, probablemente de un tipo que tenía muchos años, ya hace más de 60, metido en la política nacional, que ya había vivido el golpe del 33, ¿no? De Terra, donde él se levanta y todo, y se revela. Y él ve muy claro algunas cosas que el resto del país no ve tanto. Pocos políticos e intelectuales que no se confunde con el impetuoso avance de las Fuerzas Armadas sobre el poder civil en febrero del año 1973. Cuando en determinado momento se aparecieron los comunicados de la dictadura, la predictadura, los comunicados 4 y 7, aquellos de los militares, Quijano dijo, esto es un operativo psicopolítico, no le vamos a creer a lo que dicen estos, y hizo una crítica muy a fondo de eso. Y fue la verdad lo que se demostró históricamente después. El propio Quijano tenía siempre mucho interés en que Marcha no se desapareciera,
porque era la única voz que de alguna manera podía decir cosas contra la dictadura. Primero clausuras parciales, después clausuras durante un tiempo, durante un periodo, y finalmente la voluntad de clausura total. Y mi madre recibía marcha temprano. Me llamó, mirá, María Angélica, vení, mirá este cuento, lee este cuento, esto va a pasar algo. Yo leí el cuento y le dije a mamá, bueno, supongo que el escritor Marra en este momento no estará en Uruguay, porque si está, le están metiendo la cabeza en la bañera. Y efectivamente estaba en Uruguay y le metieron la cabeza en la bañera de su propia casa. Lo cierran en febrero por el cuento de Marra y Marcha no reaparece hasta noviembre. Y la crónica de esos meses para mí es súper emotiva porque deja en evidencia la burrada, ¿no? de lo que estaban haciendo. Qué pocos motivos tenían y también muestra lo hábiles que eran en Marcha para seguir editando y que no los cerraran. Cómo se agarraban de cualquier cosa para cerrarlos. Hasta que los cierran definitivamente en el 74. Y en ese contexto, en esas condiciones de políticas tan, diríamos, difíciles y precarias, Quijano actuó con la valentía que lo caracterizaba. Por eso termina siendo detenido junto con los demás integrantes de Marcha en ese momento. Revisando su archivo encontré la agenda donde él relata el periplo, que es tremendo. Por el norte del Uruguay, cruzando a Brasil y entrando a la Argentina por el norte. Él solo, un tipo de 75 años, termina en Buenos Aires. Y cuenta en su agenda los encuentros que deben ser de los últimos con Selmar. Eso me llamó la atención. Se junta a tomar una cerveza con Selmar, lo cuenta en la agenda, en el año 75 en un bar de, no sé de qué calle de Buenos Aires. Esa parte está muy buena. Después Quijano, digamos, se fue al exilio con la policía pisándole los talones, literalmente. Llegó a Buenos Aires solo, digamos, sin una valija de ropa, nada. Después fue un hijo de Julio Castro a llevarle ropa. Quijano lo cuenta en uno de los cuadernos de México, o sea, ya en el exilio, y lo tituló Mi pequeña peripecia. En México continuó con aquella serie fantástica de los cuadernos de Marcha, que son, diríamos, publicaciones imprescindibles para todo quien quiera entender el Uruguay, América Latina y el mundo. En el exilio siguió trabajando mucho, no solo para denunciar lo que ocurría en Uruguay y en otros países de América Latina, sino también para seguir defendiendo ese punto de vista desde otro lugar geográfico, pero en la misma patria grande que él sentía como propia, ¿no? Un ejemplo de lo que significaron esos años de plomo, como le dicen también los italianos a los años difíciles, fue que un personaje de la calidad de Quijano haya muerto en el exilio. Eso fue absolutamente injusto. Lo más entristecedor para una vida como la de don Carlos Quijano sea su muerte fuera del Uruguay, su muerte lejos del Uruguay, al que quería de manera entrañable, al que conocía muy bien, lo conocía muy bien y lo conocía, tal vez yo diría, letradamente, intelectualmente. Y yo creo que hay suficientes elementos de juicio como para decir que Quijano tiene ese fondo arielista rodoniano, ¿sí? Tiene también un fondo liberal,
En algún sentido, o en muchos sentidos, Quijano, a lo largo de toda su vida, tiene una definición muy emparentada con la tradición liberal de la política, en todo lo que tiene que ver con la democracia, la vida de los partidos políticos, el respeto a las opiniones, a la pluralidad, a la diversidad, el respeto a la ley, a las instituciones, a la república y a la tradición de la república. Ese es un fondo, como telón, digamos, muy fuerte en la trayectoria vital y política de Quijano. Creo que el Uruguay no hubiera sido culturalmente lo que fue sin el semanario. Por ejemplo, la generación del 45 se llama también la generación de marcha. Y es una generación sin par, puede decirse, en la historia literaria del Uruguay. Todo tipo que piensa sin intereses pequeños, etc., se adelantó a su tiempo, desde luego. Fueron días espléndidos, estupendos para mí, inolvidables, que me marcaron para siempre. Esa defensa, así, a capa y espada, digamos, como buen hidalgo caballero, de la buena calidad de lo que se hacía. Esa defensa del periodismo independiente como un periodismo que tenía la obligación de ser mejor que el periodismo comercial, el bien pagado, que tenía las circunstancias materiales más a su favor. Bueno, pues nosotros teníamos que demostrar viernes tras viernes que éramos capaces de hacer algo mejor. Navigare necesse, vivere non necesse. Es decir, navegar es necesario, vivir no es lo importante. Y eso era un poco el lema de Marcha y define un poco a Quijano también y a lo que él quería del periodismo y de sí mismo.